les voy a pedir es que cuando toma asistencia, bueno, lo ideal es que también anden el micrófono, pero que prendan un minutito la cámara cuando los nombre, a todos, y arrancamos, para el presente, ¿no? Si quieren lo dejan toda la clase, pero... A ver, aguarden un minuto, voy a ver por qué no los puedo escuchar. Un segundito. Sí, pero está al 100%. Está al 100%. Vos decís ¿este? Algo que está muteando. ¿Y pero cómo hago? Dice el 100, mira. Ah. Claro, yo veía que estaba al 100. Digo, ¿por qué no me escuchas? Dale, gracias. A ver, háblenme ahora. Háblenme. Hola. ¿Ahora sí? No, porque yo veía que estaba en 100, pero no veía que había una crucecita. Que estaba muteado. Bueno, listo. Son esas cosas de la tecnología. Bueno, hoy vamos a arrancar con Popper, ¿sí? Digamos, en lo que es la primera forma de método científico del siglo XX, que en parte no completamente, pero se utiliza hasta el día de hoy, en especial en muchas ciencias naturales, ¿no? Porque, a ver, Popper lo denomina el falsacionismo, también es considerado el racionalismo lógico, ¿sí? Es lo que tenían que leer para hoy, capítulo 1 y 2, ¿sí? En principio Popper, esperen que cierro la puerta. Estoy solo en un aula que se hace eco y alrededor están los demás que se escucha todo. Bueno, entonces Popper lo que dice es las ciencias, ¿sí? Sobre todo las ciencias empíricas, las ciencias fácticas, generan un tipo de método que se da a través de lo que él dice, la deducción y no la inducción, ¿sí? Es decir, a través de las leyes generales que incluyen fenómenos particulares, fenómenos específicos, y no como muchas ciencias previamente han intentado caracterizar a la investigación científica, es decir, de la inducción, ¿no? Ir de lo individual, del fenómeno individual al fenómeno, perdón, a la ley general, ¿sí? Esperen que me está entrando gente. Es decir, Popper lo que dice, mayoritariamente la ciencia es deductiva, porque la ciencia, ya lo hemos leído en Bunge, busca leyes generales, es decir, busca fenómenos que se repiten, regularidades. Ahora, a la ciencia le importan los comportamientos generales, repetitivos. Podemos incluir dentro de ellos excepciones, científicos, pero al investigador científico le importa generar leyes generales que contengan los fenómenos los más amplios y abarcativos posibles, ¿sí? De fenómenos internos. No es la inducción la que genera el conocimiento científico, como muchos han querido imponer, ¿sí? Sino que es la deducción. Es decir, fenómenos complejos, generales, amplios, que contengan fenómenos específicos. A ver, si yo veo que un ser humano se corta y sangra, yo veo que cortamos a un elefante, a un perro, a un mono y sangran, es decir, que el flujo sanguíneo se comporta de forma similar en todos los seres y animales, ¿no? En los animales, ¿sí? Bueno, eso es una generalidad. Después cada especie tendrá particularidades que no son muy diferentes, ¿no? O sea, más o menos, salvo los animales de sangre fría, que se los conoce como sangre fría, pero también sangran, los reptiles, todos más o menos tienen un sistema circulatorio, se reproduce más o menos de la misma manera, ¿sí? La coagulación, el sangrado, etcétera, etcétera.
entonces entraría dentro de la ley general. Después, esa ley general, ¿sí? Deductivamente incorporamos o identificamos fenómenos específicos. Ahora, por lo que dice, otra de las cosas que hay que cuestionar y que de alguna manera reformular y hasta dar por tierra es la verdad. Nosotros lo que veníamos viendo es que con la lógica cartesiana, y hagamos salvedades que no todos están de acuerdo con lo propuesto en el plano epistemológico, es decir, en el plano de la explicación de la ciencia, ¿sí? Con respecto a lo que vamos a ver de Popper. Popper dice, la ciencia no permite conocer la verdad. ¿Sí? Con la ciencia no se llega a la verdad. ¿Sí? Él dice, Descartes desarrolla una metáfora diciendo que se llega a la verdad científica. ¿Por qué? Porque dice, no hay verdades absolutas. En eso podemos estar de acuerdo con Popper, ¿no? O sea, en ciencia no hay verdad absoluta, la verdad es cambiante, es dinámica. Lo que hoy tenemos como verdad quizás no era verdad hace 50, 100 años y posiblemente no sea verdad dentro de 50 o 100 años. ¿Sí? Ahora, es el primer pensador moderno que cuestiona la verdad cartesiana, ¿sí? Es decir, la imposibilidad que tiene la ciencia de obtener una verdad. ¿Sí? Y eso, bueno, le genera también polémicas y cuestionamientos, porque él dice, lo que puede hacer la ciencia es verificar. ¿Sí? Verificar en términos materiales, racionales. ¿Siguen? Bien. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como la ciencia no puede obtener la verdad, no llega nunca a la verdad, ¿sí? Porque es inaccesible, ¿sí? Se acerca o se aleja a lo que podemos considerar metafóricamente como verdad, ¿sí? Que es el conocimiento material, el conocimiento empírico. Además, otra cosa, Popper también, cuando desarrolla esta explicación, está pensando en las ciencias naturales, ¿no? En las ciencias empíricas, ¿sí? Hoy yo ya les decía anteriormente, el método cartesiano se sigue aplicando al pie de la letra, con las adaptaciones de cada ciencia. Sin embargo, las ideas de Popper en el plano epistemológico, es decir, esto de la filosofía de la ciencia, no todos coinciden en que la ciencia no logre la verdad, ¿no? Es cierto que la verdad es cambiante, ¿sí? Es cierto que mayoritariamente la ciencia es deductiva, o sea, que explica el todo, ¿sí? En origen, y las partes se acomodan a ese todo, ¿sí? Y que por otro lado, es a través de la investigación empírica, ¿sí? Que nos acercamos o nos alejamos de los fenómenos. Dice, bueno, hay explicaciones científicas racionales que son más empíricas, ¿sí? Que están más cercanas a la verdad, ¿sí? Y reitero, lo plantea como una metáfora esto de la verdad, porque en realidad la verdad nunca se alcanza, ¿sí? La ciencia tampoco puede llegar a una verdad, porque la verdad no es absoluta, ¿sí? Se pone en el mismo plano, ¿no? Piensen que Descartes hablaba de la verdad divina y la verdad científica, ¿no? Haciendo la diferencia, bueno, la verdad divina, la de la fe. Es cierto también que Descartes plantea una verdad absoluta, una verdad científica absoluta, ¿sí? Incuestionable, pero hoy casi todos los científicos te dicen, lo que la ciencia probó, dio los argumentos materiales y discursivos, teóricos, no se puede cuestionar, salvo que haya errores, que esté incompleto, que la teoría científica en algún momento va a terminar de completar, probablemente en el futuro, pero, digamos, esta definición de que la ciencia no alcanza la verdad se circunscribe al falsacionismo, ¿sí? Popperiano, que si no pensamos, bueno, podemos entender a lo que él se está refiriendo. Es decir, no hay una verdad absoluta, o sea, nos acercamos lo más que podemos y cuando estamos cerca de esa verdad, ¿sí? Metafórica, va a cambiar, esa verdad va a cambiar. Por lo tanto, cuando estamos a punto de llegar, ya esa verdad no es más verdad. ¿Me explico? Es como un juego de palabras, pero lo que está diciendo es, la ciencia no va a poder nunca alcanzar la verdad. Se acerca más o menos, ¿sí?
en el plano epistemológico, ¿no? En el plano discursivo, estamos hablando de la década del 20, de la década del 30 del siglo pasado, generó cierto terremoto, ¿no? El primer pensador occidental que niega la capacidad de la ciencia de llegar a la verdad, ¿no? De la verdad cartesiana, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver que ahora en el plano metodológico es muy interesante lo que él plantea, porque dice, bueno, la ciencia verifica, ¿sí? Verifica lo que podemos llamar verdad, ¿sí? O lo que los cartesianos llaman verdad, que reitero, para los falsacionistas es inaccesible, y lo hace a través del método falsacionista, ¿sí? A través de la contrastación falseable de las teorías, de los fenómenos, de los objetos, ¿sí? ¿Qué sería esto? Falsear, ¿sí? Es poner a prueba mediante las dudas, ¿sí? En eso sigue con otra dinámica, pero con otra lógica, pero sigue al cartesianismo, ¿no? Con el tema de la duda. El científico tiene que dudar, tiene que preguntarse para obtener conocimiento, tiene que cuestionar. Pero el conocimiento científico es aquel que resiste la falsación de el contraargumento, ¿sí? A un argumento original, ¿sí? Es decir, si el conocimiento es falseable, si el conocimiento original como argumento tiene un contraargumento racional, material, por lo tanto falseable, ¿sí? Y supera esa contrastación, ¿sí? Si supera esa puesta a prueba, el conocimiento como tal, resultado, ¿sí? Es científico. Porque ha resistido la falsación, porque ha podido ser falseado. ¿Sí? Bueno, es una lástima que no, digamos, que no, el año pasado lo mismo, el anterior también, que no puedo, digamos, si estuviésemos en clase, yo les hago un pequeño gráfico como para que se entienda, no piensen, un argumento, ¿no? Les voy a dar uno de los ejemplos que da Popper para que se entienda, no solo con palabras. Bueno, él dice, el argumento científico original es los cisnes o todos los cisnes son blancos, ¿sí? Bueno, racionalmente, ¿cómo comprobamos la verificabilidad, ¿sí? de esa afirmación, de ese argumento? En que la naturaleza, ¿sí? Cada tanto permite la posibilidad de un cisne negro, ¿sí? Pero mayoritariamente los cisnes son blancos, pero se encuentran algún que otro cisne negro. O sea, el argumento original, ¿sí? Es los cisnes son blancos, o todos los cisnes son blancos, ¿no? Queda mejor decir los cisnes son blancos, porque el contraargumento te dice, no, pero hay un cisne negro cada tanto, que está dentro de la lógica natural. ¿Me siguen? El cisne negro, ¿me siguen o no? Digamos, porque si no voy de nuevo. El cisne negro es el contraargumento que falsea y que verifica el argumento original de que los cisnes son blancos. La existencia del cisne negro verifica, comprueba, ¿sí? Porque uno se pregunta, ¿todos los cisnes son blancos? El contraargumento te va a decir, no, hay algún cisne negro cada tanto. Bueno, ese contraargumento verifica la existencia de los cisnes blancos, porque mayoritariamente son blancos, ¿sí? Pero a su vez, fortalece el argumento original, porque los dos, el argumento y el contraargumento, son racionales y materiales, es decir, los dos se pueden comprobar materialmente. Por un lado, que la mayoría o los cisnes son blancos, y que por otro lado el contraargumento, la naturaleza permite la existencia del cisne negro. Como el argumento original, los cisnes son blancos, resiste la prueba, porque el hecho de que exista el cisne negro no niega la racionalidad material de la existencia de los cisnes blancos, fortalece la falsación. Y otra cosa que Popper dice es, cuanto más falseable es un conocimiento, una teoría, un fenómeno, más científico es. Porque hay más contraargumentos que fortalecen
el argumento original, ¿sí? Científico, empírico. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? Digamos, como esta primera introducción. Bueno, entonces, primero tenemos, ahora voy a ir con otro ejemplo. Primero tenemos que la ciencia no obtiene la verdad, no llega a la verdad, que nos acercamos o nos alejamos de ella o de la verificabilidad, ¿no? O sea, la ciencia verifica hechos, teorías, hipótesis, ¿sí? A través de la contrastación mediante la falsación. La falsación es el método que permite argumentos lógicos, materiales, racionales, ¿sí? De los fenómenos estos científicos. O sea, es una prueba material también racional a la que se pone, ¿no? El conocimiento, el argumento original, ¿sí? Se pone a prueba que si el conocimiento es racional científico, lo va a superar, ¿sí? Entonces, este ejemplo de los cisnes, ¿sí? El cisne negro fortalece, falsea, porque le da argumentos racionales a la existencia de los cisnes blancos. ¿Entiendes? ¿Alguna consulta? Ahora les voy a dar otro ejemplo que él también da, que posibilita la falsación y la no falsación. Él dice, bueno, ¿cómo sabemos, cómo comprobamos el movimiento telúrico de los volcanes? La erupción, ¿no? ¿Cómo se produce la erupción? El primer argumento es que un volcán entra en erupción por el movimiento de la lava, ¿sí? El cambio de temperatura, ¿sí? Y erupciona, el volcán erupciona, ¿sí? Un contraargumento falseable es que los volcanes también entran en erupción por los movimientos tectónicos de la Tierra, ¿sí? Hay veces cuando se produce un terremoto también producen erupciones volcánicas. Ese sería otro contraargumento falseable que fortalece el de que los volcanes entran en erupción por el movimiento y el cambio de temperatura de la lava interna. También otro podría ser el de el desprendimiento rocoso, ¿sí? de los volcanes. Ahí tenemos dos contraargumentos que falsean el original, ¿no? Del movimiento telúrico interno de la lava y de la temperatura, ¿no? Ahora, si yo les digo como otro contraargumento, ¿sí? Que los volcanes entran en erupción por una lucha interna entre dragones que viven adentro de él, ¿eso es falseable? Ahora no te escucho, pero mira que tengo prendido. Es fantástico. Bueno, hasta mitad del siglo XX, o sea, la mitad del siglo pasado, era una creencia extendida la existencia de los dragones y de los unicornios. Hoy en día algunos que otros sigue creyendo, ¿no? Pero son animales mitológicos. Bueno, ¿por qué da ese ejemplo Popper? Porque la existencia del dragón no es falseable, o sea, no es científicamente comprobable. Los dragones no existen. ¿Sí? Por lo tanto, con ese argumento, con ese contraargumento, no podríamos falsear el argumento original de que el volcán entre en erupción o por movimiento tectónico o por el cambio de temperatura de la lava o por lo que sea, ¿sí? Si nosotros contraponemos un argumento irracional a un argumento racional, no hay posibilidad de falsación, ¿sí? Digamos, recuerden, un conocimiento científico cuanto más falseable es, ¿sí? A ver, cuando hay una explicación sobrenatural, ¿sí? Fantástica, la que sea, en general en las ciencias, según la lógica de Popper, te diría porque no puede ser falseado, ¿sí? Cuando el argumento no está desarrollado completamente en términos racionales, materiales,
muchas veces aparecen las explicaciones fantásticas, mágicas. Es cierto, o sea, Popper es una persona, digamos, un científico muy estricto, es heredero del positivismo, él considera, digamos, habla de la objetividad, habla de la imposibilidad de que la ciencia explique en términos racionales ideas, que eso, digamos, después se desechó de las ciencias, sobre todo las sociales, pero otro tipo de ciencias también utilizan muchas veces ideas abstractas para hacer ciencia. Sin ir más lejos, la física, o sea, hasta el día de hoy tiene, digamos, modelos de átomos, ¿no? Lo que se ve en el telescopio, perdón, en el microscopio, microscopios atómicos, digitales, etcétera, etcétera, digamos, no es perceptible a la simple vista, ¿sí? O sea, antes de descubrir el átomo y el núcleo del átomo, los científicos hacían modelos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea era muy abstracta. Y bueno, Popper tiene un problema con eso en explicar, bueno, la ciencia maneja ideas abstractas que no las podés falsear de la misma manera que falsear la naturaleza observable directamente. Sí, bueno, para Popper dice la ciencia no se tiene que meter en esos temas porque el criterio de demarcación que él plantea, él dice, bueno, claramente, esto es ciencia, o sea, todo aquello que es observable y falseable, todo lo demás no lo es. Piensen que en esa época es cuando se empieza a hablar de la relatividad de Einstein, los primeros, los primeros experimentos o conocimientos que se desarrollan de lo que va a ser la física cuántica, y él, digamos, quiere de alguna manera limpiar de vestigios metafísicos, porque es cierto que a principios del siglo XX, con el avance de la investigación científica, se está volviendo a confundir muchas veces temas que desde la ciencia, pero que tendrían o que son de índole filosófica, ¿sí? Es decir, lo metafísico, ¿no? Hay muchas ideas en la física y en la química moderna hasta el siglo XX y dentro del siglo XX que se terminan probando o falseando, en palabras de Popper, que hasta ese momento no había pruebas materiales, ¿no? Y que quedan en especulaciones, en ideas muy abstractas, que hacen que muchas veces los científicos se terminen desbandando un poco hacia el lado de la filosofía y hasta de la creencia. Y bueno, por eso Popper se enoja y dice, bueno, esas cosas no son científicas. ¿Sí? O sea, lo científico es todo aquel fenómeno, aquella teoría que puede ser falseada, que tiene un contraargumento racional, empírico. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Cómo? ¿Descartes Popper o Descartes solo? No, pero Popper es el que lo plantea hace 100 años. Sí. Sí, es cierto, pero a ver, pero la cuestión acá es que Popper lo plantea en el sentido de determinar lo que va a ser científico, el conocimiento que es científico y aquel que no. A ver, lo que está diciendo, el dragón es una creencia. ¿Sí? No podés mezclar la creencia, lo metafísico, con la ciencia, porque no te permite la falsación, eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Igualmente piensen, lo vamos a ver con Kuhn, a ver, que Popper considera que el científico se olvida, se abstrae completamente de sus creencias, de su historia, y no es así. A ver, constantemente los científicos ponen en juego en la investigación inclusive sus creencias. Y los seres humanos tenemos creencias fantásticas. ¿Sí? Aún el más racional, el más ateo,
el que más les guste, o sea, si no son en cosas sobrenaturales, son en cuestiones políticas, ideológicas, filosóficas, pero Popper plantea como heredero de los positivistas, ¿no? Del siglo XX está él, los positivistas originalmente eran del siglo XIX, pero ¿qué te dice? A ver, el ser humano no puede contaminar con sus creencias personales, ¿sí?, el objeto de estudio. Tiene que ser lo más objetivo posible. Esta otra palabra, ¿no? La objetividad, la descripción del objeto. Ahora, ¿podemos ser completamente objetivos? Las ciencias naturales te dicen que sí, que cuanto más descriptivos es tu análisis, ¿sí?, más objetivo es. Ahora, por ejemplo, en las ciencias sociales el término objetividad no se usa, porque estamos estudiándonos nosotros mismos, los seres humanos, los comportamientos. Y así como los seres humanos somos racionales, también somos emotivos, ¿sí? Hay un montón de fenómenos sociales que no los puedes explicar únicamente con la racionalidad, porque hay comportamientos sociales que son emotivos, ¿sí? Por ejemplo, el famoso ejemplo que es relativamente reciente, el velorio Maradona. A ver, que se critica tanto al gobierno, ¿no? Que, bueno, mucha gente se murió y no se pudo hacer el velorio, que es entendible, ¿no? Que en términos humanos, morales, emotivos se entiende, pero también es emotivo que el velorio Maradona era imparable. A ver, la gente, las masas socialmente iba a salir, y eso no lo explicás racionalmente, porque había cuarentena semi-estricta, había restricciones, sin embargo, bueno, eso también generó un movimiento de salida, ¿sí?, social, que, bueno, el gobierno intentó contener de la mejor manera posible, o de la manera que pudo, haciéndolo en casa de gobierno, bueno, pero a ver, si no hubiese habido pandemia, hubiese pasado exactamente lo mismo. ¿Explico? O sea, el velorio de Maradona fue un hecho social, que no se puede explicar únicamente en términos racionales. ¿Se entiende? O sea, no lo podemos explicar únicamente con la falsación, con la racionalidad, porque los seres humanos somos racionales, pero también somos emotivos, ¿sí? Ahora, un científico natural te va a decir, te va a explicar, bueno, la faceta natural, la parte, digamos, que corresponde de la naturaleza, y lo que tenemos, los seres humanos tenemos de natural solamente el cuerpo biológico. Y es más, al cuerpo biológico también lo podemos modificar. Y lo vamos a modificar aún más en el futuro, ¿sí? Porque el ser humano intenta someter a la naturaleza, ¿sí? Ahora, en términos falsacionistas, es muy difícil utilizar cuestiones sociales. Porque aparte, Popper tiene una mirada que dice que la esfera de la ciencia es independiente, tiene una autonomía relativa con respecto a la sociedad. Él dice, hay un clima de investigación, ¿no?, que él define, que después lo vamos a comparar lo que es el paradigma en Kuhn, ¿no? Él dice, hay un clima de investigación, ¿sí?, que los científicos deciden qué investigar, que va a ser cuestionado en severos términos eso. A ver, la ciencia no tiene conexión con el conjunto social, no forma parte de la sociedad. Popper no niega, digamos, que la ciencia tiene una lógica dentro de un contexto, pero él dice, el científico trabaja independientemente, ¿sí?, elige qué investigar, que también es cuestionable, ¿no? O sea, él le genera una rispidez aceptar que el conocimiento científico es social, ¿sí? Él habla, bueno, del investigador, ¿no?, del clima de investigación como grupo, en forma autónoma, ¿sí? Hoy, digamos, muy pocos aceptan esa idea que la ciencia trabaja autónomamente, 100%, ¿no? O sea, que hace lo que quiere, digamos, porque forma parte de un grupo social. O sea, piensen, la primera característica de la ciencia es una actividad resolutiva de problemas, y de problemas generalmente sociales, ¿sí? O sea, son necesidades de los grupos sociales en un contexto determinado. Bueno, Popper dice que no, que la ciencia puede investigar cosas que en algún momento no son exigencias de la sociedad, y eso sería para él una prueba de que la ciencia tiene autonomía. Digamos, pero hoy, después de lo reformuló,
también vamos a ver a Lakatos, que es el otro texto que tienen, que es su discípulo, dice, bueno, en la sociedad en algún momento te va a decir, no investigues esto porque no tiene ningún beneficio. ¿Sí? Es lo mismo que se cuestiona hoy, se dice, bueno, y les hago la pregunta, ¿no? Ustedes, respóndanmela si quieren, si no piénsenla en su casa. Pero, ¿hay necesidad de la investigación espacial? Cuando en la Tierra hay hambruna, hay gente que se muere de hambre, hay enfermedades incurables, mortales. Sin embargo, se está pensando en colonizar otros planetas. Bueno, la ciencia lo puede lograr, sí, claramente. No sé, 50, 100 años. Seguramente nosotros no lo vamos a ver, quizás los más jóvenes, nuestros hijos. Pero seguramente esa conquista espacial se va a lograr. Pero a ver, hoy, ¿hay necesidad científica? La prueba, esto sería de Popper que tiene razón, digamos, que tiene cierta autonomía. Ahora, tampoco hay una desconexión completa. A ver, supongamos que en Argentina, de un día para el otro, dicen, bueno, vamos a inaugurar nuestro propio plan espacial para ir a la Luna, a Marte. Y no va a haber consenso. ¿Sí? No. Hay consenso en otras cosas. A ver, mandamos satélites, eso es bien visto por la sociedad en general, ¿sí? Hay una aceptación, pero bueno, digamos, dentro de esta lógica del clima, de investigación, Popper dice que la ciencia tiene una autonomía que le permite trabajar ajena al contexto social, y eso, digamos, es prácticamente improbable. Yo le respondo, o sea, lo que les preguntaba recién, sí, bueno, la ciencia tiene que investigar la posibilidad de conquistar otro planeta, porque seguramente esto no dure eternamente. Esto me refiero a la Tierra, ¿no? Y si logramos, a ver, si no logramos destruir el planeta, la Tierra, el nuestro, vamos a tener que ir a vivir a otro planeta. No vamos a hacer todo, ¿no? Seguramente los pobres no vamos a ir, pero la ciencia va a tener la posibilidad esa de que, bueno, por eso se está investigando, aún con las hambrunas, con las enfermedades mortales, con las guerras que existen, ¿sí? Aquí, ¿no? En la Tierra. Pero bueno, siempre se dice que la ciencia tiene el desafío de probar que puede. Después entran las cuestiones éticas y morales, ¿no? ¿Debe o no? ¿Sí? Que Popper no niega eso. Pero dice, bueno, hay condicionamientos morales que no te permitirían avanzar en la investigación científica. Y en eso tiene razón, claramente. Eso es el problema que sucedió con el proceso de secularización, ¿no? Que había cuestiones morales, religiosas, que impedían conocer desde el cuerpo humano o la naturaleza en general. Sí, eso obstruía el desarrollo científico, en términos materiales, ¿no? Piensen que hasta el día de hoy, en la iglesia, las iglesias hablan de teología como la ciencia que estudia a Dios. O sea, respetando al creyente, ¿no? Sin entrar en polémicas. Pero, como le preguntamos a cualquier creyente, si necesita prueba empírica de la existencia de Dios, le va a decir que no. Porque se cree. Digamos, hay objetos, en eso tiene razón Popper, que no podemos incluir en la esfera científica. Ahora, me dicen la idea de Dios, sí. La idea de Dios se estudia en las ciencias sociales, ¿sí? Porque la mayoría de los grupos humanos tienen una idea de Dios. ¿Sí? Ahora, Dios, como tal, no es objeto científico, no lo podemos probar, no lo podemos falsear. ¿Sí? Así como tampoco lo podemos utilizar el contraargumento de los dragones. ¿Se entiende? Es muy interesante lo que Popper plantea, porque da el ejemplo del cisne negro para falsear, porque la mayoría de la gente no sabe que existe el cisne negro. Por eso la mayoría de la gente dice, los cisnes son blancos, o todos los cisnes son blancos. ¿Se entiende? Pero la naturaleza, cada tanto, da la posibilidad de que nazca un cisne negro. ¿Sí? Y eso no niega la existencia de los cisnes blancos, sino que la fortalece porque la falsea, le da más fuerza científica. ¿Sí? ¿Vamos bien?
¿Preguntas, dudas? Bueno, como ven, Popper a ver, por un lado es un científico duro, ¿no? Él es físico, ¿sí? Físico y matemático. Tiene una visión también epistemológica, digamos, que dice, bueno, la ciencia es la que lidera los procesos sociales. También es relativo, ¿no? O sea, vieron que Bunge le da mucha trascendencia a la técnica, ¿sí? Las sociedades son cada vez más tecnificadas y cada vez más científicas, racionales, ¿sí? Sin embargo, la gente no suele ser consciente de eso. Y vos se le preguntás a la gente en el sentido del ciudadano común, ¿no? De a pie, no relaciona directamente, ¿no? Quizás si profundizas un poco sí lo hace, pero no relaciona o no encuentra la relación directa entre tecnología y ciencia. O sea, muy pocos, digamos, yo les daba el ejemplo, ¿no? de la vacuna, ¿no? Contra el COVID. Hay gente que te decía, ay, ¿cómo en un año y medio se encontró la vacuna? Ahí por el avance científico. Y por suerte, dentro de todo, se descubrió rápido. Para la gripe española tuvieron 5 años, hace un siglo. ¿Sí? Bueno, eso es un ejemplo que la ciencia no asocia, perdón, la gente, digamos, que no está en el tema, ¿no? No asocia directamente los avances, el bienestar, el prolongamiento de la vida, del promedio de vida de los seres humanos con respecto a la investigación científica. ¿Sí? Eso es lo que cuestionaría esta posición o esta proposición de Popper de que la ciencia tiene autonomía y que lidera los procesos sociales. ¿Sí? A ver, claramente la ciencia está condicionada por los factores políticos, económicos, financieros, ¿sí? O sea, no se investiga únicamente lo que el científico quiere, como dice Popper. ¿Sí? Quizás él se queda con la idea de lo que fue la primera revolución científica, galileana, copernicana, el mismo método científico, nace por una lucha política. ¿Sí? Y eso, digamos, como que Popper no niega el proceso de secularización, claramente, no se puede, es un hecho histórico, pero quizás no le da la trascendencia, digamos, ¿por qué se inicia la ciencia material separándose del saber sagrado? Porque el saber sagrado evitaba, ¿sí? Influía demasiado y evitaba el avance científico, material, ¿no? O sea, se quería mantener explicaciones sagradas para fenómenos materiales. ¿Me explico? Y ese, digamos, es un ejemplo que a veces Popper tiene en cuenta. Es decir, la iglesia es un factor de poder. Hoy lo es también, pero mucho menos, ¿no? Pero en el siglo XVI, ¿sí? Era un factor de poder mucho más fuerte. ¿Sí? Que el renacimiento científico nazca en Italia es consecuencia de que estaba el Papa ahí. ¿Sí? Como factor de poder, como pelea, ¿no? El saber sagrado, el saber material, ¿sí? Después se va a expandir en casi toda Europa, ¿no? Pero tiene, a ver, como dice, en algún momento, otro autor, dice, en algún momento los hombres miraron al cielo y lo quisieron explicar racionalmente. ¿Por qué? Y porque evidentemente no se conformaba con la explicación sagrada. Eso no quita que la gente, la mayoría de los científicos del Renacimiento eran creyentes, creían en algún tipo, ¿no? de lógica sobrenatural, divinidad y demás. Pero para entender el funcionamiento de la naturaleza no alcanzaba con la explicación sagrada, ¿se entiende? Por eso se produce la revolución científica. O sea, la racionalidad, ¿sí? Viene a dar cuenta de esto, ¿no? O sea, el saber sagrado no explica en forma eficiente. La ciencia sí, aunque la ciencia lo hace en forma incompleta, aporta pruebas. El conocimiento sagrado explica todo en forma absoluta, pero no aporta pruebas. ¿Sí? Porque es la naturaleza de ese conocimiento, de la cosmovisión, y está bien que así sea. Ahora, volviendo a Popper, Popper lo que te dice es el hombre del siglo XX, el ser humano en el siglo XX, es más racional, seguramente, mucho más racional. Pero no deja de tener sus creencias, sus inclinaciones, ¿sí?
su punto de vista, la faceta filosófica, ¿no? La que Popper dice, bueno, critica de alguna manera que la ciencia intercambie con la filosofía, porque mucha filosofía es creencia. Por ejemplo, el concepto del espacio y el tiempo, ¿sí? Eran considerados absolutos también, ¿no? Bueno, Popper dice que no hay verdad porque no hay verdad absoluta, ¿sí? Piensen, hasta la teoría de la relatividad de Einstein, en 1905 y 1915, el tiempo y el espacio se consideraban que existían en forma absoluta. Es decir, que el tiempo y el espacio eran para todos por igual. Einstein, con la teoría de la relatividad, lo tira abajo eso. Si ni el espacio ni el tiempo son absolutos, porque son flexibles, porque el espacio en sí mismo y el tiempo es una unidad relativa que se estira o se contrae como una esponja o como un chicle, dependiendo de circunstancias de masa y energía, ¿no? A grandes rasgos. Es una idea moderna, ¿sí? Pero que tiene mucho de metafísico y de abstracto. Hubo un filósofo francés, ¿no? Henri Bergson, que tiene la misma idea de que él decía, el espacio y el tiempo no existen. Él decía, Bergson decía, no hay presente, no hay futuro, no hay pasado. Lo construimos. Es relatividad. ¿Sí? Decir que el espacio y el tiempo son relativos, ¿sí? Que depende a cada uno, es lo mismo que decir el espacio y el tiempo no existen, que es lo que decía Bergson, ¿sí? Hoy, bueno, hay nuevas ideas de acercamiento. Para Popper eso sería un horror, porque se están, digamos, acercando a la filosofía y la ciencia, ¿sí? En ese momento, o sea, la explicación de Einstein, con pruebas, separó en parte lo que era la teoría de la relatividad de la especulación filosófica. Pero 100 años después, vemos que decían más o menos lo mismo, los dos, Bergson y Einstein, pero con distintos lenguajes porque estaban dentro de distintas cosmovisiones. Bergson en la filosófica, Einstein en la científica. Aparte, Einstein era un tipo creyente, era judío y era creyente, ¿sí? O sea, creía, ¿no? La famosa frase, Dios no juega a los dados, ¿sí? Sin embargo, lo que está diciendo, el cosmos, ¿sí? Está ordenado porque él no lo dijo directamente, lo dijo como metáfora, pero ¿quién iba a cuestionar a Einstein que dijera eso? ¿Sí? La máxima mente del siglo XX. El tipo era creyente. ¿Sí? Leía filosofía, leía magia, leía alquimia, ¿sí? Bueno, para Popper eso es un horror. Pero bueno, a ver, es un horror, ¿no? Es también una metáfora. El hecho de decir que la verdad no existe, para muchos científicos hasta el día de hoy, a ver, también es un horror. Y en su época más todavía, ¿sí? A ver, yo no me horrorizo porque pasaron 100 años, ¿no? Pero genera un choque. Cuestionar la verdad cartesiana, que era la única verdad que teníamos, lo evidente, decía Descartes, ¿no? ¿Cómo negar lo evidente? Y Popper tiene, digamos, una frase que es monumental, ¿no? Decir, es una metáfora, ¿sí? Quizás no es una metáfora, porque Descartes en su momento quería reemplazar, no sé si reemplazar, pero al menos igualar la verdad divina con la verdad científica. Tenía que decir, hay verdades que no son solamente las divinas, ¿entiendes? Ahora, Popper te está diciendo, la ciencia no llega a la verdad, sino que la verifica o verifica los conocimientos, te está cambiando, digamos, toda la estructura. Es cierto que hoy en día ningún científico, muy pocos, te dicen la verdad no existe, ¿sí? Porque eso entraría en el relativismo, en el subjetivismo, o sea, cada uno tiene su verdad. No, el científico te va a decir, hay verdades universales, hay verdades naturales, a pesar de Popper, pobre Popper. ¿Sí? Pero a ver, está bueno lo que Popper dice de esto de que la verdad no se conoce completamente, porque la verdad no es absoluta, ¿entiende? Desde ese punto de vista es muy interesante. Es decir, bueno, ¿cómo podemos acercar una verdad que posiblemente cuando estemos llegando a alcanzarla cambie? Es cierto también eso, ¿sí? Sin embargo, hay verdades
históricas que también nos sirven a los seres humanos como referencia, como certeza. No podemos vivir sin certezas. ¿Sí? Por más que los posmodernos te digan que hay que vivir en la incertidumbre, en el caos. No, o sea, el ser humano busca ordenar el caos. La entropía, ¿no? Sí, está bien, hay una física que conoce, ¿no? Hay cierta tendencia al caos, pero también al orden, ¿sí? La frase de Einstein, ¿no? Dios no juega a los dados, dice, bueno, lo más caótico que pueda parecer en el universo tiene un orden, ¿sí? Lo que está diciendo no es el azar, la naturaleza o Dios, ¿sí? Tienen un orden, o ponen un orden, ¿sí? Está bien, son provocadores. La frase de Einstein es provocadora también, ¿no? Es decir, Dios no juega a los dados para explicar un fenómeno científico, porque dicen, ¿qué me importa? Yo creo en Dios. Después, bueno, se fue secularizando esa frase también, ¿sí? Yo también doy, en la universidad, doy metodología de investigación, esta materia también. Y bueno, y un chico me decía, bueno, pero ¿cómo se explica que Stephen Hawking, el físico, ¿no? Que murió hace poco, un par de años, que siendo ateo, él iba a dar conferencias al Vaticano? Y sí, iba a dar a la Academia Santa Cecilia, que es la Academia Científica del Vaticano. Miren la racionalidad que genera, ¿no? La sociedad moderna, que la religión tiene que ir atrás de la ciencia. ¿Sí? No puede negar lo que está verificado, o las verdades científicas, ¿sí? Y bueno, Hawking iba como científico a hablar sobre ciencia, ¿sí? Es que se reivindicaba ateo, ¿no? Pero inclusive siempre hasta el más ateo, hasta el pensador más ateo, coquetea con la idea de Dios. Porque también posibilita, aunque no crea, ¿sí? Posibilita que los demás lo entiendan, ¿sí? Muchas veces cuando se habla de naturaleza, ¿sí? Se le está dando, de alguna manera, un contenido metafísico divino a la naturaleza. Ahora últimamente es al planeta, ¿no? El planeta como un ser viviente, ¿sí? Los ecologistas no lo dicen, o no se acuerdan, o no lo saben, pero hubo un biólogo, está vivo, si no me equivoco, tiene 102 años, ¿sí? Que se llama Lovejoy, inglés, que habló de la teoría de Gaia, ¿no? Gaia, la diosa griega de la tierra, de ahí viene Gea, ¿no? Romana, que, bueno, que dice que el planeta se autorregula, que la Tierra es un ser viviente que autorregula su existencia y la de las especies internas. Está bien, este científico critica el excesivo enfoque en la contaminación que ponen los ecologistas como una de las causas de la destrucción del planeta. Dice, cuando chocaron los meteoritos, cuando hubo tormentas volcánicas, hubo muchísima más contaminación que lo que genera toda la industria de las superpotencias, dice, ¿no? Y sin embargo, acá estamos, surgimos nosotros, ¿no? Los seres humanos. Bueno, todas estas son verdades verificables, falseables, diría Popper, ¿sí? En el plano natural. A ver, el falsacionismo tiene ese problema, que lo sacás de la naturaleza y es muy difícil aplicarlo en otras disciplinas. Hasta en las ciencias más abstractas, por ejemplo, la misma física, con los conceptos actuales muy abstractos, ¿no? De la física cuántica y de las energías, hay energías que son invisibles al ojo desnudo, que existen. ¿Cómo las falseás? ¿Sí? Digamos, las críticas que se le hacen a Popper, ¿no? Si no podemos falsear las ideas, ¿cómo manejamos conceptos abstractos? Y la ciencia maneja conceptos abstractos. ¿Sí? Bueno, por eso, al falsacionismo le cuesta salir de la lógica de la experimentación. Y esto me da el pie para seguir con la división que le hace, ¿no? Por un lado demarca lo que es científico y lo que no. Lo que es falseable, todo lo que es falseable es científico. Todo lo que no es falseable es metafísica, es religión, es filosofía.
Ahora, por otro lado, hace una división en dos contextos, el del descubrimiento y el de la justificación. ¿Sí? Popper dice que mayoritariamente el científico se para en el contexto del descubrimiento, en la experimentación, porque piensa como un naturalista, ¿no? Claramente. Pasa lo mismo que con el empirismo. A ver, el empirismo son ciencias mucho más fácticas, empíricas, naturales. La naturaleza es regular, ¿no? Repetitiva, la podemos observar y ver que el comportamiento siempre es el mismo. ¿Sí? Bueno, piensen que el falsacionismo se reivindica positivista empirista, ¿sí? Empírico, toma la experiencia. Por eso el descubrimiento, la investigación práctica, ¿sí? Es el factor primordial en el falsacionismo. El contexto de la justificación, es decir, el fundamento teórico, a través del lenguaje científico, es periférico y es dependiente del contexto del descubrimiento. Es decir, el contexto del descubrimiento es la investigación empírica, la investigación material, ¿se entiende? La experimentación, la observación, ¿sí? Todo el plano práctico. Y el contexto de la justificación, ¿sí? Es el fundamento teórico. A ver, lo que les decía yo recién con respecto a los cisnes o el movimiento telúrico de los volcanes, la erupción, lo que explicamos es el fundamento teórico. ¿Sí? Este fundamento teórico se realiza mediante el lenguaje científico, digamos, Popper no lo niega, pero lo subordina al contexto práctico, al contexto del descubrimiento. ¿Sí? Porque es un naturalista. ¿Sí? Él considera que los fenómenos falseables mayoritariamente son naturales. Hay comportamientos sociales que también pueden ser falseables, según él, ¿no? Que se pueden comprobar comportamientos regulares. Hoy en día la ciencia social relativiza eso. Pero es cierto que algunos comportamientos mínimos los grupos mantienen. ¿Sí? De ahí a ser falseable, en términos popperianos, es más difícil. Bueno, ¿se entienden los dos contextos? ¿Sí? El del descubrimiento y el de la justificación. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? ¿Acá? Como verán, Popper es una persona que, austríaco, ¿no? Que escribe un poquito difícil. Escribe lindo, un poco difícil, pero escribe lindo, ¿sí? No es el lenguaje del siglo XVI, XVII de Descartes, ¿no? Y claramente tiene muchos elementos metafísicos, religiosos, ¿sí? Los elementos de Popper en la explicación son crudos, ¿sí? Es decir, bueno, se circunscribe únicamente a la constatación de teorías y la teoría tiene que aportar elementos falseables. Y los elementos falseables son los únicos dignos de la existencia humana. ¿Sí? Porque él dice, todo aquello que la ciencia puede falsear es lo que en última instancia le da estas certezas o guía al ser humano. Dentro de esta lógica de la que él piensa que el ser humano, o que la ciencia lidera todos los procesos humanos. A ver, hoy le damos muchísima mayor relevancia e importancia a la ciencia, ¿no? Eso no cabe duda. Ahora, uno, salvo una persona que está en las ciencias, ¿sí? Uno no está constantemente reflexionando racionalmente, lo hace, ¿sí? Salvo en algunas circunstancias, cuando uno vieron, sobre todo cuando lo hacemos erróneamente, ¿no? Cuando buscamos explicaciones racionales cuando no hay. Por ejemplo, los comportamientos emotivos, ¿sí? El famoso amor, cuando se le quiere dar racionalidad al amor, una explicación racional al amor. Y ahí lloramos. Lloramos. Porque no es objeto, la emoción es objeto científico. Después van a, ojo, los psicólogos te van a decir que sí, ¿eh? Para Popper no. Sí, a ver, los comportamientos, lo que llamamos amor, moral, etcétera, etcétera, los psicólogos y algunos psiquiatras también te dicen que tienen que ver con el contexto
psicofísico, es decir, con la psiquis, ¿no? Freud, ¿no? Freud va a ser el que más va a trabajar en eso. El amor como una relación social, ¿sí? Y el amor, ¿no? Lo que llamamos amor, la atracción o el rechazo, la emoción, ¿sí? Para Popper no. Para Popper eso, por eso Popper inclusive cuestiona a la psicología como ciencia, ni hablar de la sociología, ¿no? Decía, son filósofos, siguen siendo filósofos porque no pueden comprobar lo que explican, es muy malo, ¿no? A mí me cae bien Popper porque hay cosas con que me identifico, pero con los que hacemos ciencias sociales no nos tiene piedad, ¿no? Prácticamente nos considera unos hermanos bastardos, ¿sí? Pero es cierto, digamos, que en el plano que él propone, ¿sí? No hay posibilidad de analizar los fenómenos sociales. Sí, si nos paramos a ver como que la emotividad se puede analizar racionalmente, en algunos planos sí. ¿Sí? Cuando estamos hablando de conceptos en forma grupal, sí. A ver, hay una idea grupal social de lo que es el amor, claramente, de la familia, ¿no? Claramente ha cambiado en el último tiempo, ¿no? Hoy se habla de familias, de amores, ¿sí? Y eso es social. Pero Popper te dirá que no, eso es filosofía, eso es creencia. Si todo aquello que no lo podés falsear, ¿cómo falseás un sentimiento, no? Hay una polémica con Charcot, ¿no? Que también fue el padre teórico, ¿no? Un psiquiatra de Freud. Bueno, que el amor en términos popperianos, ya se falsearía con el odio o con el desamor. ¿Sí? Porque en algún momento vos podés llegar a odiar o desamorarte de alguien porque en algún momento lo amaste o la amaste. ¿Sí? Pero entramos en terrenos muy pantaganosos, ¿sí? Que tampoco me quiero, no soy psicólogo, pero está bueno el argumento, ¿no? Es decir, bueno, si seguimos la lógica popperiana, claro, Popper también se levanta de la tumba y me pega a mí, o bueno, por eso he generado esa polémica con el psicoanálisis. A ver, digamos, no la consideran una ciencia, ¿sí? Porque se circunscribe únicamente a lo material, a lo falseable, y se olvidan de las creencias, porque el ser humano también utiliza las creencias. Bueno, como para ir cerrando un poco y explicar brevemente, lo termino en la próxima, al discípulo, a la Catos, ¿sí? Popper dice que todo aquello que no es falseable, sean teorías, sean ideas, sean hipótesis, se desechan. Él dice, bueno, lo que es falseable entra en el núcleo de ideas o ideas nucleares. Es decir, lo que es científico. Las ideas científicas entran en ese núcleo de ideas. Todo aquello por X cuestión no puede ser falseado, se desecha. ¿Sí? Porque no entra en el núcleo de ideas. ¿Me siguen? Una idea que también es polémica y que va a cuestionar el propio discípulo, ¿sí? El más reconocido de Popper, que es Imre Lakatos, que es el texto de Ribes que subí. ¿Sí? Bueno, lo leen para la próxima clase, les voy comentando brevemente lo que él propone. ¿Sí? A ver, él dice que el falsacionismo de Popper, que tiene buenas intenciones y que mayoritariamente es correcto, Lakatos, ¿no? El discípulo de Popper, dice, se transforma en un falsacionismo ingenuo cuando niega o se olvida de la esfera social, ¿sí? Este clima de investigación que no tiene contacto con la realidad, con el contexto, y que por otro lado imposibilita mantener hipótesis que hoy en día, o teorías que hoy en día no pueden ser falseadas. Lakatos dice, a ver, quizás hoy las circunstancias, el avance del conocimiento científico hoy no permitan que las falseemos, porque el conocimiento científico es limitado también, es acumulativo, ¿sí? Hoy quizás no tenemos esas herramientas para poder falsearlo, pero desechar implica olvidarnos todo lo que investigamos y empezar de cero en el futuro. Lakatos dice, eso no tiene lógica,
¿sí? No tiene lógica científica, el científico no trabaja así, cuestionando a su maestro, respetuosamente, ¿no? Dice, yo soy falsacionista, yo creo en la falsación, yo la acepto, ¿sí? Es el método más eficiente, pero no desechamos todo, ¿sí? Y él crea una idea nueva, un concepto nuevo para complementar estas ideas nucleares, este núcleo de ideas, ¿sí? Del cinturón protector de ideas. Lacato lo que va a decir es, todas aquellas ideas, hipótesis o teorías que no pueden ser falseadas, contrastadas exitosamente, las dejamos como en espera, si se quieren, en el cinturón protector. El intercambio de conocimiento social, ¿sí? Constante de los científicos como grupos con el mundo en general, con el contexto, algo que Popper no contemplaba, ¿sí? Es decir, de alguna manera, recuerden, hablaba de esa relatividad autónoma, esa autonomía que tiene la ciencia con respecto a las otras esferas, y Lacan va a decir, no, a ver, el cinturón protector permite el intercambio con las ideas núcleo, ¿sí? Porque quizás en el futuro van a fortalecer esas ideas núcleo, ¿sí? Porque recuerdan, no sé si lo dije, pero lo digo ahora. Popper dice que las ideas falseadas que entran en el núcleo son incuestionables, ¿sí? Porque han sido falseadas, han sido probadas. Y es lo que mayoritariamente los científicos aceptan, ¿no? Lo que la ciencia probó, no lo podés cuestionar. Lo dicen en otras palabras, en otros términos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con aquello que hasta el día de hoy no ha sido posible falsear, contratar, ¿no? ¿Lo eliminamos completamente? ¿No tenemos en cuenta el contexto de trabajo, social, histórico? Lacan se empieza a introducir esos dos elementos, ¿sí? Después va a venir Kuhn, que no es falsacionista, pero que tiene una idea propia, le da esa lógica al clima de investigación, ¿sí? Falsacionista. Pero introduce esta nueva visión. Lacan dice, no podemos trabajar, no trabajamos en forma aislada del contexto, ¿sí? Y no desechamos todo aquello que no podemos falsear hoy, porque quizá lo podemos falsear en el futuro. Bien, bueno, más o menos lo que van a leer en Rivés. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Pudieron ver el texto ahí en Classroom, el de Rivés? Bueno, ahora les pido que me digan los presentes, si pueden prender las cámaras, mejor. Si no, bueno, aunque sea por el momento, ¿no? Ya después nos vamos yendo. Bueno, de la Cruz. ¿No? De la Cruz, ¿no? Gómez, Anaí. Estás. Presente. Mauro, está. Ortega, Daniel. No está. Sequeira. Sequeira, ¿no? ¿Saben? Porque la otra clase me parece que tampoco se conectó. ¿Saben si sigue? No saben. Está bien. No, porque es la segunda que no se conecta. La primera se había conectado, me acuerdo. Bueno, tenemos. Yo pregunto como la semana pasada, encima empezamos retardo, ¿no? Yo como para tener. Bueno, Soto, Valerio y Batistuti. Listo. Bueno, chicas, hoy les digo chicas porque son todas chicas. Si no hay preguntas, Valerio, estoy con tu tema, ¿sí? Mañana hablo con Raúl y ya solucionamos, vas a tener una novedad de la mano. Bien. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos buena semana. Me leen Rivés y bueno, la semana que viene termino de explicar esto.